Carla, bienvenida. Podés compartir. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que hoy dedican esta hora y un poco más, casi 2 horas, a poder pensar en el proceso de envejecimiento y de cómo mejorar las condiciones de acceso a las personas mayores al sistema de salud. Gracias a la Asociación Civil Surcos, a la Fundación Emergencias, que siempre que han podido me han invitado, a Ana y sobre todo a Alejandra, que siempre me convoca, me invita y sobre todo nos permite estos espacios para poder revisar algunas de las cuestiones que ocurren cotidianamente con la vida de las personas mayores. A ver, denme un segundito. Ahí voy. Em, la idea es un poquito poder problematizar las prácticas cotidianas, ¿sí? ¿Qué es lo que en concreto ocurre en las instituciones de salud a este grupo etario? ¿Sí? La idea es un poco poder teorizar algunas cuestiones que ocurren en la práctica cotidiana en el sistema de salud con las personas mayores para poder después reflexionar acerca de la composición actual del sistema de salud, ¿sí? Y cuál es ese vínculo, o sea, cómo está hoy compuesto el sistema de salud y cómo es esta relación de la composición actual en relación a las necesidades de las personas mayores. Y proponer o pensar o armar colectivamente algunas estrategias de trabajo para generar una atención centrada en las personas mayores, ¿sí? La pregunta un poco de base que orienta esta presentación es si debería existir un trato diferenciado en el sistema de salud, en las instituciones de salud, a este grupo etario. Y si bien puede ser que la presentación sea un poco teórica, lo que me parece importante es que poder dar un sustento teórico y técnico a prácticas que son diarias y reflexionarlas en función de varias herramientas que tenemos y de personas que han estudiado desde la salud pública y quienes transitamos las instituciones de salud desde hace muchos años, nos permite tener un poco un diagnóstico actual de la situación, ¿sí? Porque la única manera de modificar las situaciones de la vida cotidiana de las personas mayores en particular y también de las cuestiones más sociales es teniendo un panorama concreto y real de qué es lo que ocurre, ¿sí? En principio, comentarles que mi mirada parte de algunos enfoques teóricos y de derechos, ¿sí? Sobre todo desde el enfoque de la perspectiva de derechos. Yo trabajo en un organismo de derecho, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora estoy trabajando en la subdirección de salud mental, pero hasta hace muy poquitito trabajé durante 9 años en la dirección de personas mayores. Ahí veo a Luciana de Filippi, mi compañera cotidiana. Con lo cual, un poco la mirada es como un poco particular, ¿no? Las personas mayores que reclaman ante la Defensoría del Pueblo es cuando hay un derecho vulnerado y parte de esos derechos estaban vinculados a qué es lo que les ocurría o les ocurre en el sistema de salud. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay varias situaciones que he visto y que por ahí todas las personas que trabajamos con mayores vemos y que quizás las damos como, bueno, es así, el sistema está armado así, esto ocurre porque sí. Y la idea es reflexionar un poco acerca de esas prácticas, ¿sí? También comentar que no deja de ser un sesgo, ¿sí? Que muchas de las problemáticas tienen que ver también con los territorios por los que transitan las personas mayores. Acá hay muchas personas participando de diferentes puntos del país, de municipios, de provincias, y también cada situación local es bien diferente, ¿sí? La idea no es generalizar, sino también contemplar la particularidad de cada territorio, ¿sí? Y por lo menos por mi experiencia de haber recorrido por algunos municipios del resto del país, yo he visto la importancia del trabajo conjunto y que quizás en territorios que por ahí no son tan masivos hay un modo de trabajo diferenciado a lo que ocurre en las grandes ciudades, ¿no? Con las personas mayores. Parto de una concepción de salud integral, sí, que si bien hay varias definiciones, la Organización Mundial de la Salud en algún momento habló de un estado de bienestar pleno, cosa que sabemos que eso no es tan posible ni tan viable, ¿no? No existe una plenitud ni un bienestar absoluto,
Pero lo que sí sabemos es que esta concepción sí o sí tiene que estar basada en concebir lo social, lo histórico y lo cultural como parte de lo de la salud y de la enfermedad. ¿Sí? Los procesos de salud, de enfermedad y cuidado tienen determinantes sociales. ¿Sí? Esto es importante para no individualizar las situaciones, ¿sí? Y poder comprender que un proceso de envejecimiento saludable, una persona mayor, está muy bien que podamos transmitir pautas de cuidado para que su envejecimiento sea lo mejor posible, pero también comprender que hay situaciones macro que son necesarias modificar porque generan desigualdades en salud. Esto ya lo vamos a ir viendo, pero lo importante es que no es una mirada individualista, sino que debe ser, todo lo humano debe mirarse a la luz de la complejidad, ¿sí? Una perspectiva gerontológica que concibe al proceso, a la vejez como parte de un ciclo vital, ¿sí? Las personas envejecemos desde que nacemos o desde que estamos en el vientre materno, ¿sí? Hay un proceso ahí biológico natural de envejecimiento y dentro de este ciclo vital, la vejez, como última etapa de la vida, tiene ciertas particularidades que ahora vamos a ver algunos de los motivos por los cuales no se presta por ahí tanta atención o hay ideas erróneas acerca de eso y esto impacta en la atención de la salud, ¿sí? Por eso contemplar una perspectiva gerontológica de alguna manera implica que podamos revisar las particularidades de este grupo etario a sabiendas de que no hay una vejez homogénea, ¿sí? Que hay tantas vejeces como personas mayores de 60. Pero lo cierto es que ahora vamos a ver, el sistema de salud público no se ha ocupado quizás tanto de este grupo etario y ahora hace bastantes años tenemos un envejecimiento poblacional muy notorio y el sistema en algunas cuestiones está todavía en vías de ayornarse a eso, ¿sí? Otra de las perspectivas desde las cuales también me interesa prestar atención es la interseccionalidad en esto, ¿no? De que la salud está también cruzada por varias variables, ¿sí? No solamente la falta de enfermedad, sino que también van a influir variables como el género, la edad, ¿sí? El grupo étnico, el nivel social, el nivel educativo. Digo que cuando pensamos en instituciones de salud o salud pública, no podemos pensar solamente desde el lugar chiquitito de si hay o no hay enfermedad, si es un hospital o es un centro de salud, sino que tenemos que pensar en este entramado de variables que van a hacer que una persona envejezca más saludablemente o no, ¿sí? Y a su vez la perspectiva de género también. Como comentaba recién, el envejecimiento poblacional es un fenómeno demográfico mundial, del cual Argentina no está exento, y presenta diferentes desafíos, ¿sí? Para las sociedades en general y para el sistema de salud en particular. Si bien es importante aclarar que vejez no es igual a enfermedad, que eso es un mito, en general se cree mucho que las personas mayores son enfermas, eso no es verdad, ¿sí? Pero sí es cierto que a medida que aumenta la edad, es posible que algunas enfermedades ocurran mayoritariamente, ¿sí? O hay más vulnerabilidad, se dice, a determinadas cuestiones de enfermedad o determinadas situaciones de dependencia, con lo cual las instituciones de salud forman parte representan una institución o un entorno muy valioso y muy importante para este grupo etario, ¿sí? Con lo cual si bien las personas mayores presentan diferentes barreras de acceso en diferentes instituciones de la sociedad o en diferentes ámbitos de la sociedad, hacer el foco en salud es muy importante porque las personas mayores transitan, utilizan mucho el sistema de salud, ¿sí? Entonces, poder revisar algunas cuestiones es parte de una concepción saludable de la vejez, ¿sí? Bien.
¿De qué definición parto para hablar de accesibilidad? A ver, hay muchas definiciones de accesibilidad, varias acepciones. Teóricamente hay mucha discusión en relación al término. A mí me pareció importante elegir uno del programa de atención primaria de la salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires del año 2006, en el cual se define la accesibilidad como la posibilidad de que un usuario obtenga servicios que necesita en el momento y lugar que lo requiera, en suficiente cantidad y a un costo razonable. ¿Sí? Entonces, acceder, ¿sí? Los derechos en salud, el derecho a la salud es uno de los derechos humanos básicos que tenemos todas las personas a cualquier edad. Ahora, esos derechos se acceden a través de una prestación, ¿sí? De un control médico, de un medicamento, de una intervención, de una cirugía, del acceso a una ambulancia, del acceso a alguna especialidad médica, ¿sí? Son diversas las prestaciones en salud. Entonces, poder acceder a eso o no es una de las cuestiones centrales que tenemos que revisar, sobre todo para ver si las personas mayores, en virtud de sus particularidades, tienen un acceso tan facilitado o no. ¿Sí? Y a este acceso al sistema de salud existen barreras para, lo cierto es que para poblaciones de cualquier edad, ¿sí? Pero lo importante acá, que vamos a tratar de marcar, es cuáles son esas barreras para este grupo etario, para las personas mayores. Entonces, hay barreras, o sea, obstáculos que dificultan ese acceso al sistema de salud, económicos, ¿sí? Que tiene que ver con el ingreso, el nivel de ingreso de la persona, geográficos, que tiene que ver con cuál es la disponibilidad en un territorio de instituciones para atender la enfermedad y el cuidado y también la salud, temporales, organizacionales y administrativos, que tiene que ver con todos los requisitos que una institución de salud tiene para que una prestación se efectivice o no, si esto del tramiterío, lo mal llamado el trámite que implica, y también hay barreras culturales, que esto tiene que ver con los efectores de salud presentan la disponibilidad suficiente para que las personas de cualquier grupo étnico, de cualquier cultura puedan comprender sus derechos, comprender la información para acceder a un servicio de salud, para poder realizar un trámite. Esta es otra de las barreras que ya vamos a ver más adelante que con las personas mayores es bastante frecuente, ¿sí? Bien, y ahora metiéndonos un poco más profundamente en las barreras concretas que ocurren en las instituciones de salud para las personas mayores. Si se quiere, lo podemos pensar, o por lo menos yo lo pienso desde un modelo multidimensional, que es el modelo ecológico, que por ahí a nivel gráfico a mí me gusta contarlo como si fueran las mamushkas. ¿Vieron las matrioshkas, esas muñecas grandes que está una grande y adentro otra mediana y adentro otra más chiquita? Bueno, la idea de pensarlo de este modo, en varios niveles, quiere decir que un nivel más grande, más estructural, más macro, contempla otros niveles y lo atraviesa. ¿Sí? Entonces, si por ahí cambiamos lo más grande, lo más macro, algo de eso seguramente va a impactar en los otros niveles. ¿Con esto a qué me refiero? A nivel estructural, una de las barreras más naturalizadas, ¿esto qué quiere decir? Pareciera que es así, tiene que ver con las concepciones edadistas y gerontofóbicas. ¿Esto qué quiere decir? Las ideas negativas que circulan en la sociedad acerca de las personas mayores, ¿sí? En líneas generales, cuando por ahí yo doy alguna capacitación o alguna clase y pregunto a las personas de cualquier edad qué piensan de una persona mayor, lo que surge son mitos y prejuicios, ¿sí? Que las personas mayores son o dulces, tiernas, o débiles, o enfermas, o charlatanas, o molestas, ¿no? Hay como un grupo de concepciones muy negativas en relación a este grupo etario que quizás no ocurre con las personas adultas jóvenes, ¿sí? Entonces, estos estereotipos de personas, de vejeces, de viejos y viejas,
lo que hacen es borrar la individualidad. Y al ser ideas negativas, lo que hacen es se van filtrando en distintas instituciones de la sociedad y eso genera un destrato, ¿sí? Un maltrato por acción o por omisión, ¿sí? Y las ideas gerontofóbicas tienen que ver con el miedo que tenemos como sociedad a envejecer, ¿no? Esto ocurre un montón, yo lo escucho mucho yo tengo 44 años y cuando digo, ay, no, estoy vieja, me siento vieja, no, pero sos re joven, pero estás bárbaro, digo, hay como una idea de que pareciera que envejecer o estar viejo no está bueno, ¿sí? O porque hay un deterioro o físico o mental, o que en realidad no necesariamente es así. Y estas ideas, si no las revisamos, si no decimos, no, esto es un mito, esto es un prejuicio, hay tantas vejeces como personas, se filtran en la atención a las personas mayores y se filtran en el sistema de salud, en esa atención. Y a esto se suma, como concepción negativa y de lo que no queremos hablar, el temor a la muerte, ¿sí? Como la vejez es la última etapa del ciclo vital, hay ahí también como sociedad esto de no hablar, ¿no? No hablemos de la muerte, que es lo único que tenemos en común todos los seres humanos, y ante ese temor y esa asociación en la vejez a la muerte cercana, y la imposibilidad de hablar, ¿no? Acerca de esto o qué hacer con esta etapa de la vida, bueno, ocurren en algunas circunstancias tratos infantilizados, ¿sí? Em, Esto se ve muy gráficamente por ahí o bien en el destrato, ¿sí? En esta concepción de profesional de el maltrato adrede, ¿sí? O ignorar a la persona en su necesidad, o en este trato infantilizado, ¿no? Son como chicos, son como niños, es uno de los mitos y una de las cosas que circulan, que en realidad está borrando ahí la subjetividad y la historia de esa persona, ¿no? O tratar a la persona mayor como abuelito o abuelita creyendo que es un trato cariñoso, cuando en realidad la persona hay que tratarla por su nombre, por su apellido, por el modo en el cual quiere que le mencionen, ¿no? Otra de las barreras o de los modos en los cuales se filtran estas concepciones negativas es en el sistema de salud o en una atención por ahí de una especialidad médica, es médica o no médica, ¿no? Hablarle a la persona que acompaña a la persona mayor, no hablarle directamente a la persona mayor, ¿no? Como si esa persona mayor no fuera capaz de decidir sobre su propio proceso de salud, enfermedad, cuidado, o a veces en esta concepción de cuidar al otro, no informarle a la persona mayor acerca de su diagnóstico o de su pronóstico, ¿sí? Y no hacerlo partícipe de la toma de decisiones, que además es un derecho de la persona como paciente y como persona mayor, ¿no? El acceso a esa información. Pero ¿qué pasa? Todas estas concepciones negativas y estos mitos y prejuicios no pueden, o sea, van a seguir ocurriendo en la medida en que no nos capacitemos con esta perspectiva gerontológica, ¿sí? Los equipos de salud debemos estar formados con esta perspectiva, debería ser parte del currículum universitario porque si no manejarnos con el sentido común hace que ocurran este tipo de situaciones, ¿sí? Y además, otra de las barreras, si recordamos que la concepción de salud es un concepto integral y no es solamente la ausencia de enfermedad, otra de las grandes situaciones y grandes barreras y una gran problemática es el nivel de ingreso económico de las personas mayores, que eso impacta directamente la cobertura de salud, generando una desigualdad social en salud. ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona mayor tiene mayores ingresos, puede acceder, además de su obra social, a otra cobertura, por ejemplo, prepaga. Entonces, eso achica ciertas brechas de acceso, por ejemplo, la demora en los turnos, por ejemplo, no sé, la calidad de atención, ¿sí? Hay una atención diferenciada en virtud del nivel de ingreso económico, ¿sí? Y esto no es algo que no debería ocurrir, ¿sí?
todos sabemos, existe un sistema, ¿no? Estamos inmersos en un sistema capitalista, pero no es lo deseable, porque si eso hace a la diferencia de calidad de atención, es una desigualdad que podría ser evitable. ¿Sí? Las desigualdades sociales en salud, la característica que tienen es que deberían ser evitables. ¿Cómo? A través de políticas públicas que generen equidad. ¿Sí? Em, bueno, y una de las situaciones, ¿no? de la cobertura, todas las personas sabemos que más del 50% de las personas mayores no cubre la canasta básica del jubilado, que se calcula en la Defensoría de la Tercera Edad desde hace más de 16 años, que nunca alcanzaron las jubilaciones, nunca, pero hoy menos que nunca, ¿sí? Hoy una jubilación mínima está en 360.000 pesos y la canasta básica de abril fue de 1.200.000. Bueno, es de público conocimiento cuál es la situación actual de las personas jubiladas y de la lucha que están dando cada miércoles. No se trata de politizar la situación, pero sí se trata de visibilizar una situación de desventaja que atraviesa este grupo hace muchos años, ¿sí? Em, a nivel institucional, ¿sí? Todas esas ideas negativas, entonces, van filtrando como si fuera una cascada. Y a nivel institucional, si se quiere, ¿no? La mamushka un poco más chiquitita, eh, en los servicios de salud, lo que ocurre y una de las barreras más grandes tiene que ver con cómo está organizado el sistema de salud en Argentina. El sistema de salud en Argentina está subdividido en tres subsectores: el subsector público, las obras sociales y las prepagas. ¿Sí? Esto tiene que ver con con las situaciones laborales de la persona joven en su momento y luego la persona mayor. Muchos jubilados y jubiladas tienen como obra social PAMI u obras sociales provinciales también, ¿sí? La mayoría de las personas que tienen una jubilación tienen acceso a una obra social. Y aparte está el subsistema público que muchas veces es prestador, o sea, es contratado por las obras sociales. Y aparte las prepagas, que es solamente para aquellas personas mayores que pueden pagarlo o que sus hijos pagan, ¿no? Nosotros lo que veíamos mucho era esto, de que muchos hijos e hijas pagaban una prepaga o un sistema de emergencias para poder contribuir un poco o facilitar la atención. Lo cierto es que el sistema actualmente, actualmente y hace muchos años es un sistema fracturado, ¿sí? Que está además debilitado por la pandemia, por profesionales que están y estamos cansados, agotados, por ahí también, aparte de eso, con muchos trabajos, mal pago, ¿sí? Fíjense que es una cuestión que no solamente afecta a la persona mayor, sino que hay como unas cascadas de violencias distintas, ¿sí? Un modelo médico hegemónico y liberal, sí, con lo cual súper especializado. Y pensemos que el modo de enfermar de las personas mayores no es de la atención aguda, como el modelo actual tiene, por lo menos en el AMBA, ¿no? Que es los hospitales generales de agudos. Eso fue pensado en un sistema de salud distinto hace muchos años atrás. Las personas mayores tienen enfermedades mayoritariamente crónicas que requieren cuidados a largo plazo, ¿sí? Con lo cual es un sistema que también va a dar respuestas parcializadas, ¿sí? Porque aparte de eso, no hay formación en geriatría, ¿sí? Pese a que hay una gran proporción de personas mayores en las ciudades sobre todo y accediendo al sistema de salud, ¿sí? Y aparte de eso, es una formación en general, sobre todo las biomédicas, orientadas a curar la enfermedad y no, por ejemplo, al acompañamiento de fin de vida que ocurre en muchas situaciones de las personas mayores. E históricamente la salud pública estuvo orientada además a lo materno-infantil, con lo cual ahora a veces estamos como, ¿no? poniendo parche en un modo de atención que no está dirigido a las personas mayores, ni al contexto, ni a su necesidad. Estas barreras lo que generan son situaciones de maltrato institucional. O sea, son situaciones que ocurren y tenemos que comprender que son situaciones de maltrato institucional, ¿sí? Por acción, por hacer
o por omisión o por no hacer. Entre ellas, la más frecuente es el peregrinar del paciente, ¿sí? Sonia Fleury, que es una sanitarista brasilera, denomina este peregrinar en esto de vaya, autorice en, busque el turno, vuelva, no está mal hecha la receta, no tiene que ir a tal lugar, no se lo tienen que... Sí, eso existe, existe, ocurre y genera un padecimiento, no solamente por no poder cubrir la prestación y no solamente por una desmejora en el cuadro físico, sino que eso también genera una desmejora en la salud mental de esa persona, ¿sí? Aparte de esto, se suma la demora en ese acceso. Un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina que relevó la percepción de las personas mayores en relación a la calidad de atención en salud, el 40%, casi 41%, informó que esperó mucho tiempo para ser atendido. Y en Córdoba, un informe del Defensor del Pueblo de Córdoba informó que el 63% de las personas consultadas, las personas mayores, informaron que esperaban más de una hora para ser atendidos y el 43,4% perciben la demora como un problema. Con lo cual, ¿no? Esto de, bueno, hay que esperar, para ser atendido hay que esperar, para acceder a un turno hay que esperar, para todo hay que esperar. La pregunta es, ¿cuánto tiene de tiempo una persona mayor en relación a una persona adulta joven, por ejemplo? O si pueden existir otros modos de acceso que no impliquen tanta espera. ¿Sí? La dependencia es otro de los grandes problemas, la dependencia de las personas mayores y las dificultades para que se genere un sistema sociosanitario, porque es una problemática de salud, pero también es una problemática social. ¿No? Entonces, bueno, las redes de apoyo, cuando a veces se indica una persona mayor cae internada, queda internada un tiempo, egresa y se indica tal cosa, ¿no? Bueno, vuelvan 2 días o vaya, haga kinesiología. Esa persona mayor tiene redes de apoyo. ¿Cómo son esas redes de apoyo? ¿Son continentes? Esas redes de apoyo también tienen otra actividad aparte del cuidado de esa persona mayor, ¿no? Son temáticas que existen hace bastante y de las cuales como sistema sociosanitario es importante que nos ocupemos de manera integral, ¿sí? Sumado a las problemáticas de salud mental en personas mayores, unas problemáticas de salud mental no reconocidas ni tratadas, que viven solas. Este es otro de los grandes problemas que es sociosanitario, que tiene esta población y que, bueno, a veces tenemos respuestas fragmentadas y que estaría interesante seguir trabajando para poder armar respuestas nuevas, ¿no? A problemáticas que también se van instalando como nuevas a medida que la población sigue envejeciendo, ¿sí? Aparte de barreras geográficas, arquitectónicas, por ejemplo, el acceso a un turno médico. En las ciudades, pocas estaciones de subte, por ejemplo, tienen escalera mecánica o ascensor, ¿no? O el transporte público, y si no, el costo que implica tomarse un taxi cada vez que hay que ir a hacer una consulta médica, por ejemplo, ¿sí? Aparte de las barreras culturales que puede haber o las digitales, sobre todo en las generaciones de personas mayores más añosas, ¿sí? Porque ahora conviven varias generaciones, pero sobre todo las más añosas que a veces tienen problemas de acceso cuando los trámites son exclusivamente de manera digital y por ahí no tienen ni acceso a internet ni a celular, ¿no? Esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Cierro las dos últimas filminas, perdón si me extendí. ¿Cómo generar una atención sanitaria de calidad, centrada en las personas mayores, ¿sí? Que es uno de los lemas de la Organización Mundial de la Salud, en un tiempo oportuno y requerido por esa persona mayor? Bueno, en principio comprendiendo que la respuesta a cómo generar una atención sanitaria centrada en las personas mayores no es una respuesta unilateral ni que implica el cambio o la modificación de un solo actor social. ¿Sí? No es solo el sistema de salud, ¿sí? Ni es solamente de arriba para abajo ni de abajo para arriba, sino que es lo que Mario Testa decía, que es pasar del sujeto individual al sujeto colectivo. ¿Qué es esto de, en principio, qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo modificar yo desde mi lugar institucional en el cual estoy
para modificar algo de estas barreras que hoy por hoy atraviesan las personas mayores. ¿Qué puedo hacer? Y además de esto, juntarse con esos otros, como estamos hoy acá reunidos y reunidas, para ver colectivamente de qué modo poder modificar aquello que podemos modificar, ¿sí? Todos los actores sociales que son parte del problema y también de la solución. ¿Qué hacer? Fortalecer lo que ya existe. Existen redes, existe gente trabajando en gerontología con perspectiva gerontológica, en geriatría, existen programas, ¿no? También a nivel en el resto del país. Lo que existe, que es buenísimo seguir difundiéndolo, fortalecerlo, no solamente con la sistematización de la experiencia y la difusión, sino también con presupuesto, ¿sí? Porque no vivimos del aire. Entonces, eso me parece que es importante, poder tomar las experiencias que existen y fortalecerlas y difundirlas. Y seguir capacitándonos, ¿sí? Con perspectiva gerontológica y alguno de los grandes desafíos es poder coordinar los tres subsectores, ¿sí? Que es lo más difícil, por eso yo lo he visto en algunos lugares del país, me da como la sensación de que en territorios más pequeños quizás es más sencillo sentarse a pensar conjuntamente y poder tener una política pensada en las personas mayores, una política en el sentido de trabajo cotidiano y diario. Y yo ahí me pregunto si no sería interesante en algún momento pensarnos en un sistema único de salud, ¿no? Y en esta fragmentación que existe hoy en día, que cada vez hay más brecha, ¿sí? Cada vez hay más brecha. Bueno, si no sería importante pensar en algún momento un sistema único de salud. ¿Mm? Para esto, poder seguir trabajando en mesas intersectoriales, ¿sí? Como ya lo dije, e incluir lo que Emerson Mary llama como tecnologías blandas, ¿sí? En salud, sobre todo, hay un gran aprendizaje de lo que son las tecnologías duras, ¿sí? Que tiene que ver con esto de todos los procesos de, bueno, cómo operar, cómo intervenir, cómo, ¿no? Todo lo más, todo lo que implica por ahí más la aparatología. También existen tecnologías semiblandas y las blandas tienen que ver con cómo brindar una atención de calidad, respetuosa, humanizada, en el cual haya una cuestión, esto, ¿no? Humana pero cálida. Y también pensar en la incorporación de los usuarios, de las personas mayores, en la discusión y en la participación de cómo modificar, ¿no? Si no ocurre bastante en salud que quienes trabajamos nos ponemos a pensar en lo que debería cambiarse sin incorporar a los propios usuarios. Y las personas mayores tienen todo el derecho del mundo, tienen voz y voto para poder incluso generar algunas alternativas o algunas ideas que por ahí quienes estamos en otros lugares no las pensamos, ¿no? Y para cerrar, un mensaje así como de Silvia Bleichmar, que fue una psicóloga argentina y que me parece que para la situación actual que estamos viviendo, poder comprender esto, que la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro, sino que es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro. Poder comprender que visibilizar estas barreras e intentar modificar algo de eso hoy por hoy es hacia las personas mayores, pero que en poco tiempo esas personas mayores vamos a ser nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carla, por tu presentación, muy, muy interesante, la verdad, que tal como decías, ¿no? En este contexto, escuchar todo esto, ¿no? Que también que es como un respiro, ¿no? En un contexto tan complejo, social y político, ¿no? Donde hay un retroceso en materia de políticas públicas y derechos de las personas mayores, ¿no? Que entonces lo que está en juego, ¿no? Cuando hablamos del acceso a la salud no es solo una cuestión de infraestructura o recursos, ¿no? Sino que tiene que ver con la dignidad, ¿no? Nada más y nada menos. Muy interesante, Carla, te agradezco muchísimo tu presentación y Gracias. voy a presentar ahora la segunda disertante, Celeste. ¿Estás por ahí? ¿No? Sí. Sí, Ella es Celeste Quiroga, es licenciada en Trabajo Social, jefa de la sección Internación Servicio Social y coordinadora del Comité de Gestión de Calidad del Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires. Es especialista en gerontología y docente en la UCA. Celeste, bienvenida. Te dejamos compartir la pantalla. Perfecto.
¿Ahí se ve bien? Ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias Alejandra por la invitación. La verdad que es un placer poder estar acá compartiendo este rato, como bien decía Carla, de reflexionar, ¿no? Una tarde como hoy, estar reunidas más de 50 personas, creo que es importante y darnos este espacio de reflexión y debate. Así que bueno, muchísimas gracias Alejandra. Bueno, voy a seguir un poco con la línea de Carla. La verdad es que me encantó que haya sido primera, porque digo, diste un marco, un encuadre general que me da pie a mí para contar un poquito más la experiencia, específicamente situada en un hospital general de agudos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente al gobierno de la ciudad. Es en el Hospital Argerich, que es donde yo trabajo. Entonces, tomo un poco tus palabras cuando decías que no hay que generalizar, por eso insisto en que es una experiencia situada, ¿sí? Esto, la idea es que podamos después debatir si se da o no se da en otras instituciones, en otros territorios. A ver si puedo avanzar porque ahí va. Bueno, un poco lo que tenemos o lo que quiero compartirles es la diferencia entre el concepto de acceso y accesibilidad, eh, ampliar un poquito el tema de las barreras en la accesibilidad y algunos posibles desafíos o abordajes. Bueno, la accesibilidad, yo voy a tomar otro concepto que entiendo que también se complementa mucho, que es el concepto de Alicia Stolkiner, ¿sí? Que dice que es un vínculo que se construye entre sujetos y entre los servicios, que surge, por supuesto, de la combinación entre las condiciones y discursos de estos servicios y las condiciones y representaciones de los sujetos. Esto vamos a verlo un poquito más adelante, tiene que ver con la oferta de servicios y la demanda de estos servicios. Y yo quiero traerles una definición o tratar de que desagreguemos el concepto de accesibilidad como accesibilidad inicial y accesibilidad ampliada, ¿sí? Porque cuando hay acceso, estamos hablando de accesibilidad, de ese primer ingreso al sistema de salud que no siempre es continuado, ¿sí? Esto puede ser que uno pueda acceder a un turno y ese puede ser el acceso, pero no siempre va a conservar esa trayectoria en el sistema de salud. No siempre se va a poder apropiar de lo que va sucediendo y no siempre va a poder acceder a lo que venga después de ese primer turno o de ese primer ingreso a una guardia externa, ¿sí? Cuando hablamos de accesibilidad ampliada, estamos hablando de un abordaje integral y integrado entre los diferentes niveles de atención, ¿sí? Estamos hablando de un primer nivel de atención que podríamos hablar de los centros de salud y acción comunitaria que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un segundo nivel de atención como un hospital general de agudos. Esta, esta definición, ¿por qué se las quiero compartir? Porque lo que me gusta es que comparte esta idea de poder abrir la mirada, ¿sí? De poder pensar que la accesibilidad está dada por ese encuentro relacional entre los sujetos y los servicios y que siempre va a haber un vínculo de corresponsabilidad en que suceda o no suceda, en que se puedan disminuir, ¿sí?, las barreras o no. Se va a dar de acuerdo a este vínculo de corresponsabilidad, que si vamos a este concepto de accesibilidad ampliada, un vínculo se da a través del tiempo, ¿sí? Y cuando hablamos de ampliada es porque también incluye no solo a las personas mayores y a los equipos de salud, sino también a esos entornos afectivos que forman parte del mismo equipo. Y me gustaría también diferenciar en esta definición la parte subjetiva, ¿sí? Que tiene que ver con la demanda, y las condiciones de oferta, que serían los servicios,
y por supuesto que a nivel macro las políticas públicas. Vamos a ver más adelante que yo me voy a centrar en la oferta porque, digamos, el tiempo que tenemos es cortito y en la experiencia quiero contarles algo acerca de esa accesibilidad en la oferta, ¿sí? Em, Cuando hablo de accesibilidad ampliada, que creo que es la que más nos cuesta a quienes trabajamos en el sistema de salud sostener, hablamos de esa permanencia, ¿sí? De ese transitar de la persona mayor en una institución y que se pueda sostener en el tiempo. Porque yo veo cotidianamente que quizá una persona ingresa por una guardia externa y le piden determinada cantidad de estudios y le dan el alta y esa persona luego llega al hospital y tiene que empezar a sacar turnos para poder continuar su atención y ahí comienza ese peregrinar que Carla nos traía y es ahí donde se rompe o donde se corta o donde ya no hay posibilidades de continuar con esa atención, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que se va a encontrar con la vulneración de derechos y con un montón de barreras que lo que impiden es el acceso ampliado a la atención o esta cadena asistencial. Si quiero compartirles este concepto de cadena asistencial, porque cuando hablamos de acceso y hablamos de ingreso, también tenemos que hablar de la continuidad. Entonces, es una cadena asistencial. Podríamos también hablar de una cadena de accesibilidad durante toda la trayectoria de esta persona mayor en el sistema de salud. En esta cadena asistencial tenemos por un lado todo lo que implica la atención ambulatoria y por el otro lado todo lo que implican los procesos de internación y egreso hospitalario. Y es ahí donde yo me quiero centrar, que tiene que ver con las internaciones prolongadas innecesarias de personas mayores. Y tanto como Carla también definió algunas dimensiones que estas se pueden representar luego en barreras, yo también voy a abocarme a dos tipos de dimensiones que se transforman en barreras, que tiene que ver con la comunicacional, la cultural y actitudinal, muy ligada a lo que es la ausencia de perspectiva gerontológica en el sistema de salud y organizacional con la ausencia de una planificación integral del egreso hospitalario y políticas públicas deficientes. Les cuento que es un tema, el de la planificación integral del egreso hospitalario, que fue mi tema de tesis en la especialización de gerontología, que habíamos armado de manera interdisciplinaria un dispositivo que le llamamos PIE, por las siglas de esta definición, y que luego en el 2020 con la pandemia no pudimos llevarlo a cabo, pero realmente es un proyecto que tiene que ver con esta perspectiva gerontológica y con poder pensar cómo derribar estas barreras y favorecer la accesibilidad ampliada de las personas mayores. Cuando hablo de internaciones prolongadas innecesarias, quiero hacer una distinción entre lo que es el alta hospitalaria y el egreso, ¿sí? Porque muchas personas pueden estar de alta en un hospital general de agudos, pero no pueden egresar, ¿sí? Por todos estos determinantes sociales de la salud que nos contaba antes Carla, que lo que hacen es impedir de alguna manera o demorar estos egresos, ¿sí? Y esto genera un impacto negativo, que lo vamos a ver más adelante, en todos los aspectos, en la persona mayor, en su entorno socioafectivo, en el personal de salud y en el hospital, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alta, hablamos de un acto exclusivamente médico, pero cuando hablamos de egreso, hablamos de un proceso integral, un proceso que tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona, la dimensión biológica, social, espiritual, emocional, psicológica, cultural, de su entorno, ¿sí? Y lo que tiene que ser es coordinado e interdisciplinario. Es superadora al alta porque va a implicar la coordinación de servicios sociosanitarios. ¿Por qué? Porque si una persona que está de alta y no puede egresar a su domicilio porque necesita una institución de rehabilitación, vamos a generar todas las estrategias posibles para articular, ¿sí?,
con, por ejemplo, algún centro de rehabilitación para que esa persona pueda egresar en tiempo y forma. Esto implica un seguimiento, una continuidad de cuidados y lo que siempre se intenta es mantener los beneficios, si es que los hubo, por supuesto, que se obtuvieron durante la internación. Por eso quiero hacer esta distinción de internación, perdón, entre alta y egreso hospitalario. Bueno, la primer gran barrera, ¿sí? Que tiene que ver con la dimensión, ¿sí? De la ausencia de una perspectiva gerontológica. No quiero ser redundante porque Carla lo explicó bárbaro, pero sí quiero que nos situemos en una posible consulta que puede ser en un consultorio externo, pero en este caso podemos pensar en una internación, ¿sí? En una persona que esté internada y cómo nos vamos a dirigir a esa persona, cómo nos vamos a dirigir a ese entorno socioafectivo, cómo nos vamos a comunicar, ¿no? Lo que yo observé durante todo este tiempo es un lenguaje poco claro, ¿sí? Un lenguaje que no es comprensible, un lenguaje donde no hay un contacto visual, donde no se reconoce. Si hay alguna disminución en los sentidos, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos. Yo siempre les digo, pregúntenle si escuchan bien, si de algún oído escuchan más de otro, entonces de qué oído le hablo, acercarme, tratar de empatizar de alguna manera para que eso que vamos a comunicar llegue, ¿sí? Bueno, la comunicación que infantiliza, lo hemos visto recién, los diminutivos, abuelitos, hablarle al acompañante como si esa persona no estuviera, ¿no? Como un rasgo más de este intento de invisibilizar a las personas mayores. No las vemos, está sentada, pero nos dirigimos a su acompañante. No reconocemos la autonomía, la participación en la toma de decisiones. Eh, hay un ejemplo que me sigue sucediendo a pesar de que continuamente estamos realizando capacitaciones a residentes, a personal de planta, y es que, por ejemplo, me llevo una interconsulta que dice derivación a tercer nivel o derivación a geriátrico o derivación a residencia de larga estadía. Entonces, no hay una valoración o la interconsulta podría ser valorar de manera integral o una valoración gerontológica integral de las situaciones. Como que ya ven a una persona mayor y directamente es derivación a un geriátrico, ¿no? Entonces, esta idea de pensar a la persona mayor teniendo en cuenta sus intereses, sus expectativas, su biografía, su trayectoria, incluso ni siquiera preguntarse si tiene una familia, si tiene referentes afectivos, ¿no? Bueno, también me he encontrado con escasos espacios adecuados de escucha. Está bien que donde nosotros estamos constantemente hay gente que entra, que sale, teléfonos que suenan, mucha gente transitando y deambulando por el hospital, pero cuando yo hablo de espacios adecuados de escucha, de intimidad, de privacidad, me refiero también a poder generar, ¿no? Ese encuentro sin interrupciones, estar conectados visualmente, mirar al otro, si hay alguna emoción que aparece, poder contener desde la mirada, contener desde lo verbal, contener desde lo físico, ¿sí? No siempre tiene que ser un espacio libre de ruidos, sino que lo que no tiene que haber es ruido entre la persona mayor y la persona que está acercándose, ¿no? Bueno, intervenciones sin una valoración gerontológica integral, donde siempre hay que tener en cuenta esas redes socioafectivas de apoyo, poder entender cuáles son esos recursos disponibles que existen, cuáles son las dinámicas familiares, tratos inadecuados que tienen que ver, por supuesto, que con estas concepciones edadistas que excluyen y discriminan, y mirada integral, integrada, interdisciplinaria es necesaria, ¿sí? Nosotros lo que sufrimos muchas veces junto a las personas mayores son estas estadías prolongadas. ¿Por qué?
porque las interconsultas no se hacen a tiempo. Por eso el dispositivo que yo propongo de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Con planificar de manera anticipada ese posible egreso. Somos pocas las trabajadoras sociales para un hospital que tiene casi 400 camas de internación, con lo cual intentar hacer una evaluación o una valoración del uno a uno es muy difícil porque no damos abasto. Entonces trabajamos por interconsulta y estas interconsultas, si llegaran a tiempo, podríamos hacer un diagnóstico precoz, podríamos realizar intervenciones tempranas y por supuesto que estos egresos serían oportunos. Bueno, y acá viene lo del proyecto que les cuento, que en realidad más que un proyecto, yo trabajo de esta manera, ¿sí? En mi cabeza está siempre la idea de la prevención, ¿no? Y de pensar interdisciplinariamente, porque no siempre es fácil trabajar de manera interdisciplinaria, pero sí es importante pensar de manera interdisciplinaria. Y para eso yo primero tengo que conocer con qué recursos cuento en mi institución, con qué personas digamos, que podemos armar o formar alianzas poderosas para generar cambios y de esa manera empezar a construir algo distinto, ¿sí? Una sinergia distinta desde adentro, a pesar de que afuera estemos yendo a contracorriente. Hay muchas cosas que podemos hacer si pensamos interdisciplinariamente y tratamos de realizar prevención siempre. Me refiero a cuando hablamos de una planificación del egreso hospitalario, es trabajar desde el ingreso. Una persona ingresa y podemos empezar a trabajar con esos determinantes sociales de la salud que van a dificultar o que podrían llegar a dificultar su externación. Por eso nos estamos anticipando, por eso estamos pensando posibles escenarios, no siempre catastróficos, sino que estaríamos adelantándonos para poder resolver de antemano lo que puede ser previsible, ¿sí? Esto tiene que ver con poder tender un puente entre la persona que fue o la persona que llegó, cómo está ahora en este momento y cómo podría llegar a egresar, ¿sí? En esto sabemos que la VGI, la valoración gerontológica y geriátrica integral, es nuestra gran herramienta porque nos permite hacer una valoración integral, pero no siempre es posible porque esa herramienta es compleja de llevar a la práctica, pero sí podemos utilizarla, ¿sí? O bajarla a la realidad en las condiciones que tenemos y tratar de anticiparnos evaluando todas estas dimensiones. Y cuando hablamos de autonomía, a mí me gusta hablar de autonomía relacional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que la persona mayor participe en la toma de decisiones, tiene que haber un involucramiento por parte del profesional de la salud de informar, de acompañar en esa toma de decisiones, aunque no siempre estemos de acuerdo o no siempre creamos que es lo mejor. Tiene que ser un momento de relación, no es simplemente que la persona mayor tome decisiones, sino yo como persona responsable de la intervención acompaño en esa toma de decisiones. Y se debería dar en el marco de un proceso de comunicación donde esta planificación es compartida, ¿sí? Compartida con la persona mayor, con el resto del equipo de salud y, por supuesto, si existe, un entorno socioafectivo. Y en gerontología hablamos de la singularidad, ¿no? De poder elaborar un plan integral, individualizado de cuidados. Ustedes se habrán dado cuenta que a mí me gustan mucho las siglas, ¿no? Y en este caso sería el PIC. Luego de hacer una valoración que puede ser integral y gerontológica si uno tiene las herramientas, pero luego de hacer una valoración, uno ya tiene que estar empezando a planificar ese PIC que es individual, que es integral, pero que es personalizado, ¿sí? Bueno, es individualizado porque responde a las problemáticas y a las necesidades de esa persona. No podemos hablar de
vejez, sino de vejeces, no podemos hablar de un grupo homogéneo, sino que vamos a hablar de heterogeneidad. Y entonces también hablamos de que es integral porque justamente vamos a tener en cuenta todas las dimensiones que forman a una persona. Y el objetivo siempre es poder dar continuidad al proyecto vital de esa persona, ¿sí? Tratando de evitar o minimizar las rupturas de esos hábitos. Si esta persona realizaba determinadas actividades, bueno, tratemos de conservar eso que le gustaba hacer dentro de lo posible, mantener cierto estilo de vida o ciertos contactos o ciertos proyectos que tienen que ver con esa trayectoria, con esa biografía y con que esa persona sigue siendo una persona por más que luego del egreso haya o tenga algún tipo de deterioro cognitivo, algún tipo de deterioro funcional, ¿sí? ¿Qué es lo que le hace sentir bien? ¿Qué es lo que le da seguridad? ¿Sí? Todo eso tiene que estar en este pic que se debería generar o lo deberíamos construir de manera interdisciplinaria. Como otra de las grandes barreras, yo les traigo lo que vivimos en lo cotidiano en este momento, que tiene que ver con las políticas públicas, digamos, deficientes, ¿no? O insuficientes. Creo que uno de los grandes problemas es que estas políticas públicas están basadas en un enfoque que entiende el envejecimiento como un fenómeno, digamos, como un problema individual y no como un fenómeno social, ¿sí? Que tiene que ver con la transición demográfica, con la transición epidemiológica. Y no es un problema el envejecimiento, es un fenómeno mundial, es un fenómeno social y lo que necesitamos son políticas públicas que prioricen a las personas mayores, que las pongan en el centro, que podamos justamente intervenir con políticas públicas centradas en las personas, centradas en las familias, centradas en las comunidades, en los entornos y, por supuesto, que transformaciones estructurales del sistema de salud. Yo les cuento que estas internaciones prolongadas innecesarias muchas veces están dadas por las escasas políticas habitacionales, ¿sí? Que la demanda que hay de residencias de larga estadía, por ejemplo, del gobierno de la ciudad o de PAMI, personas con PAMI, es muy baja la oferta en relación a la alta demanda. Entonces, por ejemplo, ayer me llamaron de PAMI que había salido la vacante de una persona mayor que se había pedido en el mes de enero, ¿sí? Entonces tenemos una persona que estuvo internada en el hospital 8 meses porque la vacante se pide una vez que la persona está de alta, porque te piden el alta médica, pero este es un caso del alta que no puede egresar y recién en agosto sale la vacante. O sea, tenemos una persona mayor internada 8 meses, puede estar más, puede estar menos, pero porque tiene que ver con las escasas políticas habitacionales, no existen casi lugares para personas mayores con dependencia, ¿sí? Personas mayores en situación de calle. Tenemos un programa que es el AGD, el Asistente Gerontológico Domiciliario, que en realidad funciona, pero no cumple con los requerimientos de la persona mayor. El subsidio Vivir en Casa, que es bastante escaso también el monto, montos de jubilaciones, la pensión universal al adulto mayor que están desactualizados, o sea, nos encontramos con dificultades para egresar por políticas habitacionales escasas. No existe en el gobierno de la ciudad, como por ahí puede existir en PAMI, un servicio de internación domiciliaria, ¿sí? Porque hay un porcentaje de personas mayores que no tienen cobertura, que sí, perdón, que tienen cobertura pública de salud, porque lo que es la red pública de salud es una cobertura, pero que no cuentan con otra cobertura. Inexistencia de apoyos económicos adecuados, actualizados para solventar los gastos de cuidados, ¿sí? Al momento del egreso, dificultades de acceso a apoyos técnicos u otros apoyos luego del alta, ¿no? Silla de rueda, bastón,
andadores, elevadores de inodoros, servicios de rehabilitación, o sea, todo lo que esa persona va a necesitar cuando tenga el alta y esté próxima a egresar, es lo que desde esta planificación proponemos, anticiparnos. Pero para poder lograrlo, necesitamos de políticas públicas que permitan que esas estrategias se efectivicen, ¿no? Y por supuesto que personas mayores con dependencia física, que no tienen red de contención socioafectiva, y no encontramos instancias o instituciones de rehabilitación acorde a las necesidades actuales de esa persona. Bueno, y el impacto de este no poder egresar como consecuencia de todas estas barreras para las personas mayores son intercurrencias con infecciones asociadas al cuidado de la salud, caídas, úlceras por presión, el sufrimiento, por supuesto, desde ya, el aislamiento social, porque estas personas están en un hospital general de agudos como consecuencia de, por supuesto, de estas barreras, pero también como consecuencia de una cronicidad, de una situación de cronicidad. Esto es algo que no se cura, ¿sí? Deterioro cognitivo y funcional, fragilidad, dependencia, discapacidad e incluso la muerte, porque nos ha pasado que nos llaman para decirnos que salió la vacante después de 6 meses, después de un año, y la persona ya había fallecido esperando una vacante. Entornos afectivos, ¿no? Dificultades laborales porque tienen que ir a cuidar, porque tienen que ir a darle de comer, porque tienen que ir a acompañarlos en la rehabilitación y entonces tienen que pedir días de trabajo, no se los dan, pierden los trabajos, sobrecarga emocional, económica, estrés, desorganización familiar. Bueno, profesionales de la salud también, ¿no? Demuestran estos signos o estos síntomas de agotamiento, de frustración, de desgaste que empieza a generar algo que realmente es preocupante, que tiene que ver con esta deshumanización, con estas tensiones entre servicios, ¿no? Pero bueno, es un paciente social, le corresponde al servicio social, ¿no? Bueno, todos somos sociales, ¿no? ¿Por qué le correspondería al servicio social? Porque es quien pide, en definitiva, la vacante a una residencia. Si pensamos desde la integralidad, desde la interdisciplina, bueno, un paciente que está en una institución y en una sala es de todos los que intervenimos, ¿no? Y entonces se generan estas tensiones dentro de lo que es el impacto al hospital, en este caso, y al sistema de salud, son, por supuesto, que las dificultades en el girocama, el aumento de costos, gastos en insumos, medicamentos, alimentación, servicios de habitación, ¿sí? Bueno, y por último, algo de cuáles son las posibles propuestas o desafíos para poder producir accesibilidad ampliada, ¿no? Quienes trabajamos, a pesar de todo este contexto, a pesar de todo lo que vivimos cotidianamente, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar? En principio, la calidad de atención, pero también mejorar la calidad de trabajo, ¿no? Nosotros y nosotras también estar bien donde trabajamos. Eh, para mí es muy importante visibilizar la falta de accesibilidad y la importancia de eliminar las barreras o de minimizarlas, que es una responsabilidad de todos los que formamos parte de una institución a través de la educación continua, ¿sí? Digo, jornadas hospitalarias, jornadas en centros de salud, jornadas en el barrio, evolucionar en las historias clínicas teniendo en cuenta una perspectiva de derechos y quizá escribiendo cierto artículo de la convención, cierto artículo de la ley de derechos del paciente, escribirlo en las devoluciones que hacemos, en los informes sociales, en los pasillos mientras hacemos una devolución a quien nos hizo la interconsulta. O sea, es una responsabilidad de todas y de todos visibilizar esto donde más podamos, ¿sí? Construir alianzas poderosas que nos permitan articular intra e interinstitucionalmente para generar estos circuitos que llamamos protegidos, ¿no? Eh, Carla lo traía en esto de la espera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eliminar de alguna manera esa espera? Bueno,
quizá tengamos que pensar de manera en pequeños espacios y con pequeños profesionales que estén en esta misma línea, qué podemos hacer para mejorar esto y armar estas alianzas poderosas, ¿sí? Promover la participación de especialistas en geriatría y en gerontología en espacios de diseños de políticas públicas para el envejecimiento y las vejeces, porque muchas veces se diseñan desde lugares o desde estas ideas o desde estos preconceptos y no hay profesionales capacitados en la materia como para participar en el diseño de estas políticas, ¿no? Mediar, contener, buscar caminos posibles en medio de tanta tensión, en medio digamos, de tanta turbulencia, pero para mí es esencial que tengamos como prioridad también nuestro autocuidado, ¿sí? Porque es muy difícil trabajar en estos contextos, es muy frustrante, nos llevamos a casa muchas de estas situaciones dolorosas donde no siempre se puede resolver y entonces poder contar con espacios de autocuidado o tratar digamos, de establecer ciertas estrategias de autocuidado que pueden ser desde espacios de covisión, de espacios lúdicos, de espacios de ciertos momentos de ocio activos, digo, como tratar de pensar cómo protegernos también para poder seguir cuidándonos, ¿no? Y para mí algo que es muy importante, que yo les cuento que es lo que me permitió elaborar el proyecto de este dispositivo de planificación, es que yo contaba con datos propios, con un registro propio de todo un año que yo había estado trabajando en clínica médica como trabajadora social y tenía todo un registro estadístico y de ahí yo pude obtener datos de las personas mayores que habían ingresado por ACB y que me habían hecho una interconsulta. Entonces, yo pude elaborar una propuesta basada en datos, ¿sí? Esto nos permite analizar esos datos y tomar decisiones basadas en la evidencia. Y si tenemos acceso a la dirección del hospital o a nuestro jefe de departamento, poder ir con datos, fundamentar nuestras propuestas es muy distinto a ir, digamos, como un comentario. Y algo que siempre trabajamos en calidad, que es como nuestro mantra, es que lo que no se planifica no se puede registrar. Lo que no se registra no se puede medir. Lo que no se puede medir no se puede evaluar. Y si no se puede evaluar, no se puede mejorar. Entonces, planificar, registrar, medir, evaluar y tomar decisiones para poder mejorar. Y me despido con una frase que tiene que ver también con estos tiempos difíciles, que en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza con otros, de nuestro querido Pichón Rivière. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Celeste. La verdad, impecable. Estoy profundamente agradecida con las reflexiones que han compartido Carla y Celeste, las dos, en este conversatorio. Eh, la verdad nos han dejado muchas certezas y también muchos desafíos. Lo que sí quedó muy claro es que el acceso a la salud es un derecho humano básico, ¿no? Para las personas mayores y para todas. Y en esto, ¿no? Me quedé pensando en este contexto, como decía antes, actual, ¿no? Donde vemos, donde nos preocupa, ¿no? El retroceso que hay en políticas públicas, ¿no? Destinadas a garantizar este acceso, ¿no? Desde recortes en medicamentos gratuitos, el debilitamiento, ¿no? O el cierre de programas comunitarios. Una atención sanitaria que también está cada vez más fragmentada y que lo fundamental que es seguir pensando, ¿no? Generando estos espacios de reflexión y de acción también, ¿no? Porque cuando una persona mayor no puede acceder a un medicamento, no puede acceder a una prótesis, a un turno médico, no estamos hablando solo de una barrera burocrática, no estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de desigualdad y también estamos hablando de exclusión. Por eso desde nuestra organización, desde Surcos,
siempre reafirmamos el compromiso con la salud colectiva, con una mirada que respete la autonomía de las personas mayores, la trayectoria de vida y los derechos de las personas mayores. Yo creo que los desafíos, y por todo lo que las escuché hablar a las dos hoy, que fue impecable, los desafíos son muchos, pero también creo que lo es la potencia del trabajo colectivo. Por eso hablo de la importancia, ¿no?, de estos espacios. Y que me interesa mucho y creo que a todas y todos que este conversatorio sea también eh, una invitación para poder seguir construyendo redes que sostengan, que acompañen y que exijan políticas inclusivas y justas, ¿no? Para quienes han dado tanto, ¿no?, a la sociedad como las personas mayores. Ana, ¿querés compartir algo? Ana, ¿gustó? No, agradecer nuevamente y sí, nos queda la posibilidad de reflexionar sobre qué estrategias, si bien también vertieron algunas salidas, como pensar en esto de la mirada gerontológica, de la perspectiva gerontológica, es importante que encontrar estos espacios para reflexionar juntos qué estrategias podemos tratar de diseñar en estos contextos complejos, donde sí hay una, esto, como señalaba Carla, ¿no? Es en ese dato tan fuerte y duro de que el 50% de las personas mayores cobran menos o no acceden a la canasta básica, ¿no? Pero con aparte una brecha muy grande de ese acceso, digamos, en términos de dinero, bueno, poder repensarlos en este contexto y de qué manera las salidas que encontramos a las estrategias, a las alternativas, es en el marco desde lo colectivo, desde la solidaridad, el respeto de los derechos humanos, del derecho de las personas mayores. Me parece que si bien no nos vamos con la receta ni con las salidas, nos invita a reflexionar y a pensar que desde lo colectivo se puede construir esos espacios. Bueno, gracias, Ana. Acá hay, bueno, voy a leer un poco lo que, porque acá hay muchos comentarios de las disertaciones, dice muchos prejuicios acerca de las personas mayores, nueva longevidad, y la demora, dice muchas veces, no llega a tiempo, incluso se visualizan cuestiones de amparos en salud. Em, ¿Qué más? A ver. Excelente charla, muchas gracias por generar estos espacios. Después dice, excelente Carla del Duca, felicitaciones, buenas tardes. Dice, excelente charla, muchas gracias por generar estos espacios de vuelta. Felicitaciones, muy buena reflexión. Acá dice, como técnico investigador coincido con la licenciada Celeste Quiroga, el trabajo interdisciplinario. Dice Andrea Martinelli, dice, me pregunto si en la derivación a una residencia de larga estadía se lo consulta al adulto mayor. Considero que es necesaria una estructura integral, incluso se olvida quienes tienen su propia voz. Asimismo, les preguntan si pueden apoyarse en alguna figura como un cuidador. Después dice, excelentes ponencias, dice Mónica. Mucho para pensar, pero entendí acceso cuando uno se enferma. ¿Qué ocurre con la prevención? Eh, Estamos en mi espacio armando un proyecto de concientización del cáncer de mama. El 70% de las muertes es de mayores de 60 años. Sin embargo, los médicos dicen que, a ver, se me fue, perdón, se me fue la... No, me desmuteo así te termino la frase. Pero Sí, lo que estamos cotejando, por lo menos en el circuito cercano, los médicos sí. son los que te dicen, no, ya cumpliste más de 60, sacátelo cada 2 años, o en algunos casos, cuando pasan los 70, le dice que no se hagan más mamografías. Entonces, si tenía, digamos, sobre todo estando en hospitales, y por dónde pueden encontrar ese origen, esa mente o sea, alguna reflexión que nos puedan aportar ustedes que están ahí adentro, digamos, dentro de. Bien, bueno, mejor así, ¿no? Que ustedes vayan haciendo las reflexiones o preguntas que tengan a las dos disertantes, que ahora damos un espacio abierto para que puedan preguntar o hacer alguna reflexión.
Bueno, en relación a por ahí esta cuestión, ¿no? Hay un modelo médico hegemónico, dice Eduardo Menéndez, donde hay como una creencia y una formación en relación a, sobre todo a la enfermedad. Quizás, por supuesto que lo preventivo siempre es lo más recomendable, es lo más económico, pero bueno, también hay un negocio sobre la enfermedad, digo, ¿no? Que bancan los laboratorios a nivel mundial, eso tampoco lo dijimos, pero ocurre. Y también, bueno, para el control de mamas también hay otros métodos de prevención por ahí, que no necesariamente tenga que ver con una mamo, también está el tacto mamario, pero me parece que por ahí el desafío ahí, ustedes que están armando una actividad de prevención que está buenísimo, es esto del trabajito fino, como decía Celeste, ¿no? Bueno, la capacitación, el ir a hablar, la importancia de la perspectiva gerontológica, es un trabajo que lleva mucho tiempo, que a veces nos sentimos un poco frustradas, frustrados, pero que ocurre, ¿no? Y esto de ir armando redes. No lo dijimos, pero con Celeste nos conocemos hace muchos años por teléfono, por WhatsApp, trabajando yo en la Defensoría, en el área de tercera edad y Cele en el hospital. Por esto mismo, ¿no? Por problemas de acceso, de Celeste, ¿me podés conseguir un turno? Bueno, Carla, fíjate, hay un tema de vacante. En esto que nos armamos de redes informales, que quizás es lo que funciona, aunque no debería ser así, pero que funciona, bueno, en el trabajo comprometido y continuo siempre hay gente que tiene ganas de trabajar con perspectiva de derecho como corresponde. No, no debería ser una cuestión ¿no? de humanidad como desde una cuestión más religiosa, sino una cuestión de derechos, de perspectiva de derechos, ¿no? Como decíamos. Bueno, acá siguen llegando los comentarios, excelente disertación, son un lujo. La verdad es que dice, qué magníficas disertaciones, felicitaciones a las dos ponentes por tan valiosa y enriquecedora. ¿Alguien quiere comentar algo, quiere desmutearse y hacer algún comentario o hacer alguna pregunta? Gracias a Surcos por la oportunidad de Ya. compartir con estas disertantes que son un lujo. Si Gracias a me ustedes. Hola, permiten, buenas tardes. No sé si se me Sí, escucha. se escucha, sí. Ah, Sí. ¿qué tal? Yo soy médica, soy geriatra y algo que yo, por lo menos lo que me encuentro, es que justamente como hablamos de las barreras que existen, tenemos colegas que son clínicos, o sea, que no están formados para atender al adulto mayor. Hay un montón de cosas que se cambian cuando tenemos un adulto mayor, desde la atención, desde la prevención, como decía una compañera que hizo el comentario, y quizá eso no se tiene en cuenta. Entonces se pierde qué es lo que uno tiene que evaluar del paciente y lo que no, si tiene riesgo, porque uno también va con las expectativas de vida de los pacientes aplicando la prevención de los mismos. Creo yo que lo que nos está pasando es que todavía seguimos siendo, por lo menos los geriatras, somos muy poquitos, estamos muy dispersos, y eso cuesta muchísimo poder acompañar al adulto mayor. Yo trabajo en residencia de larga estadía, que otra de las participantes dijo que se le pregunta, yo soy directora del lugar, yo le pregunto, y de hecho les digo a los familiares, si el paciente no está de acuerdo, no ingresa, no pasa por una cuestión monetaria, sino por un respeto para el paciente también. Si ellos están de acuerdo, perfecto, si no están de acuerdo, no. Y yo les hago firmar un consentimiento informado al paciente. Y que quede avalado también por el familiar, pero si el paciente no está de acuerdo, no se obliga. Creo que tenemos que aprender en los derechos de ese paciente o de todos los pacientes, más todo lo que venimos trabajando, y como dicen ustedes, es empezar a juntarnos en redes, es muy difícil. Yo hace muchos años que vengo haciendo un caminito y me cuesta muchísimo generar redes. Tengo poquitas, son efectivas y eso es lo más importante, pero no dejan de ser pocas. si me Muchas permiten, puede ser. gracias, muchas gracias. Em, Hola, ¿se me la verdad, escucha? acá dicen gracias Surcos por tan Sí, importante charla de aprendizaje gerontológico. ahí Excelente Ale, perdón que te presentación. interrumpa, pero Mario Sí, había levantado la mano y quería sí, hacer uso de la palabra. Sí, Te bueno, primero escuchamos. buenas tardes a todos, felicitaciones a las expositoras. Yo soy un técnico jubilado recién del INTI y hace 20 años que hemos desarrollado tecnologías porque hoy en día sabemos de las dificultades que existen en todas las áreas, no solamente en adultos mayores. En toda la sociedad estamos llenos de dificultades, pero para evitar tantas quejas, tanto discurso, creamos un centro tecnológico
donde primeramente en el área de adultos mayores visitamos geriátricos, centros de jubilados, articulamos con los ministerios de salud, de educación, de adultos mayores, etcétera, para que interpretemos qué necesita la persona mayor para su vida cotidiana. Encontramos muchas dificultades y a partir de esas dificultades desarrollamos tecnologías desde las más sencillas y simples a las más complejas. Ejemplo, para una vida cotidiana de una persona mayor, se dificulta levantarse de la cama sola, ponerse una media, un zapato, abrocharse un botón, etcétera, etcétera. Desarrollamos más de 20 dispositivos de ayudas técnicas para su autonomía. Yo hace 20 años que capacito en todo el país y en varios países. Vengo recién de México, de la UNAM, de capacitar en la Universidad Nacional de México. Me convocan. Y acá en la Argentina deberíamos ver estos casos, estas experiencias. He capacitado en varios hospitales en Cava también, para que las personas mayores se autoconstruyan las ayudas técnicas. No es que uno se los hace, se los regala, ni se los vende. Y así en más tecnologías en el tema de las personas que no escuchan bien, sordas o hipoacúsicas, soy el autor como electrónico del aro magnético para personas sordas. Los instalo en los centros de jubilados para que las personas que escuchen. O siempre estamos con la tecnología al servicio del ciudadano, porque el mercado no se va a hacer cargo si no lo va a vender. El Estado no tiene la capacidad para cubrir las necesidades. Entonces, ¿qué hicimos? Capacitamos en escuelas técnicas y universidades para que sean los alumnos los que construyan todas las ayudas técnicas para personas mayores. Se beneficia al estudiante y se beneficia a la persona mayor. Yo les dejé recién en el chat mi correo para los que necesiten capacitación. Yo me acerco a los hospitales, a las universidades, a las escuelas, y acá estamos creando alumnos con otra cabeza, con otra mentalidad. Estamos creando seres solidarios que hacen y construyen ayudas técnicas, saben que va para la persona que lo necesita. Tengo mil experiencias en videos, en notas, pongan mi nombre en Google, van a ver la experiencia donde todos lloran de emoción. Un alumno que le entrega a una persona mayor un dispositivo para su autonomía, llora el alumno, llora la persona mayor, llora la persona con discapacidad. Ese es el pago que tuve durante 20 años, sigo capacitando y quisiera que aprovechen, porque yo me estoy por ir del país, me están convocando de otros países para capacitar y me gustaría que todas estas experiencias de 20 años de caminar literalmente de la Quiaca a Tierra del Fuego, este, las aprovechemos acá. Soy el legado de Rafael Kobanov. Búsquenlo a Rafael Kobanov, fue el ingeniero que creó este centro de discapacidad de adultos mayores en el INTI. Yo me jubilé del INTI, pero sigo trabajando más que antes. Mi exdirector, Ahí, gracias. Bueno, sí, Gracias, perdón, muchas disculpen. gracias. Mario, por las palabras y por este contacto y la importancia de la red. Y te interrumpí porque justo Mónica está diciendo que le gustaría contactarse con vos por el tema de la autonomía. Si podés dejar tu mail nuevamente ahí en el chat, así podemos Sí, acceder. Y bueno, bueno, la importancia gra- también que se vayan generando estas redes y la importancia también que desde el Estado se desarrollen políticas públicas que tengan que ver con eso, porque bueno, y en el contexto que hoy está el INTI, poder repensarnos y la necesidad de fortalecer eso, eso. Muchas gracias. muy amable. Gracias por escuchar. Gracias. Bueno, Ana, ¿vos querías compartir algo del tema que dijiste al principio o ya así vamos cerrando? Ay, no se te escucha, Pues, se había ahora cortado. sí. Sí. Agradecerles a todas nuevamente, recordarles que vamos a estar enviándoles una invitación en el lanzamiento de la inscripción de un programa de envejecimiento saludable que tiene como objetivo también, ¿no? Fortalecer desde la perspectiva de los derechos humanos el abordaje del envejecimiento y repensar y fortalecer nuestros espacios de redes. Simplemente eso y gracias a todos y todas por la participación. Bueno, muchas gracias y para el certificado completen el formulario porque después envían mail y agradecer profundamente a Carla del Duca y a Celeste Quiroga. No, Muchas gracias gracias. a ustedes. Gracias a vos y a Hasta todos el próximo. ustedes. Muchísimas Gracias, Carla. Gracias, Celeste. Gracias, Alejandra. A todos.
Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias.